Ya, en la clase anterior empezamos a ver ya lo que era potencia hidráulica para terminar con la materia. Eh, Nosotros tenemos energía disponible en escurrimiento del agua dentro de una tubería. Hay tres tipos de energía que tiene el agua dependiendo de un punto de referencia. Consideramos un punto de referencia en alguna cota X, ¿cierto? Y tenemos el agua escurriendo dentro de una tubería, no de forma horizontal, sino que eh, una forma donde el eje de la tubería cambie con respecto a esta referencia. Tener que tres componentes de energía dentro del escurrimiento, que va a ser la energía cinética, porque el escurrimiento tiene velocidad, por lo tanto tiene energía debido al movimiento, energía potencial gravitacional, que es la energía que tiene con respecto a la referencia, ya que cuando hablamos de energía potencial se refiere a la energía que posiblemente es aprovechable gracias a visión eh, dentro de un plano, ¿cierto? O sea, con respecto a una referencia, mientras más altura se encuentre, mayor va a ser la cantidad de energía aprovechable. O sea que potencialmente utilizar, se habla de energía potencial. Y por otro lado tenemos la energía, eh, el trabajo, ¿cierto?, que realiza el escurrimiento para poder vencer. Si lo consideramos un fluido ideal, no vamos a tener. Por lo tanto, vencer la presión del escurrimiento que hay en el escurrimiento es también un trabajo que realiza el fluido. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres tipos de energía que sumados, ¿cierto?, generan la hidráulica, o sea, perdón, la carga hidráulica, ¿ya? Que es el valor de H. En este caso, cuando nosotros trabajamos con fluidos reales, sí tenemos la presencia de viscosidad. Entonces, las pérdidas asociadas, tanto la pérdida regular como la pérdida singular. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar un segundo para abrir esto. Entonces, como les digo, si tenemos alguna referencia cualquiera, acá, cualquier referencia, datum, ¿cierto? Y tenemos nosotros una tubería las energías que vamos a tener eh, eh, disponibles, ¿cierto? En la referencia con respecto a con respecto, el eje de la tubería con respecto a la referencia va a ser la altura, ¿cierto? Que va a ser la energía potencial, que va a ser ρGH, ¿cierto? La energía que va a ser medio masa por el cuadrado, y la energía de presión, que va a ser la presión por el área por la altura. ¿Sí? Por lo tanto, voy a borrar esto. Por lo tanto, para poder yo llevar el agua a otro, esta carga hidráulica, donde esa carga hidráulica, ¿cierto?, se denomina que es la energía necesaria para llegar desde este punto 1 a 2, va a ser el diferencial de las
hacer el diferencial. Diferencial de la energía cinética. Está bien, ¿cierto? Sí, no me falta nada, creo. Dos G, ¿no? Faltaba algo. La duda y me bloqueé. Ya, entonces, esa carga hidráulica que va a ser ese delta de energía que yo necesito inyectarle al agua en algunas ocasiones, cuando yo necesito llegar del punto 1 al 2, supongamos que en este caso en esta tubería yo no puedo llegar del punto 1 al punto 2 de forma natural, movimiento. Entonces necesito el apoyo de energía externa. En este caso es cuando nace la bomba, que me va a permitir llegar desde este punto a este punto de la tubería a través de la inyección de energía externa, que la bomba va a inyectar. Entonces, para determinar cuánto es la potencia hidráulica, ¿cierto? La potencia se determina como eh, la variación de la energía o el trabajo, en este caso, por unidad de tiempo. Por lo tanto, al tener yo la carga hidráulica, el caudal y el peso específico con que es la constante, puede determinar cuánto es la potencia hidráulica para poder llegar de un punto a otro. Porque por un lado las dos cosas relevantes son cómo llegar desde un punto más bajo o uno más alto a través de una bomba, pero también el caudal que va a llevar. No va a llevar 1 litro por segundo que 1 metro cubo por segundo. ¿Ya? Por eso la potencia hidráulica va a depender también del... Ahora bien, la carga hidráulica, como estaba, ¿cierto? Depende de estas tres energías, pero además depende de fuerzas viscosas, las que van a impedir el movimiento, así como la presión va a impedir el escurrimiento del agua, por lo tanto, se van a transformar en pérdidas. ¿Ya? El contacto del agua con la tubería van a generar pérdidas. Por ende, también el agua, el escurrimiento del agua va a tener que romper esa barrera, esas pérdidas para poder avanzar y moverse del punto uno. Entonces tengo mis componentes: potencial, energía de presión, energía cinética y energía asociada a las pérdidas. Con esas cuatro componentes yo voy a determinar cuál es la energía hidráulica. Y con ello voy a determinar cuál es mi potencia hidráulica. ¿Ya? Esto habla acerca de la energía potencial unitaria, pero en estricto rigor, 700, un segundito, no, 745,7 watts es igual a un caballo de fuerza, que generalmente los HP son las unidades en que se mide la potencia para una bomba. ¿Ya? Un watt, ¿cierto? Es una unidad de joule partido segundo. O sea, de energía por unidad. ¿Ya? Y en este caso, la energía, que está medida en joule, ¿cierto? Es la fuerza por el desplazamiento. El trabajo. ¿Estamos? Ahora bien, nosotros sabemos que la potencia eléctrica, perdón, potencia hidráulica que la bomba le va a entregar al sistema va a ser en función de determinar mediante esta ecuación, ¿cierto? Porque nosotros vamos a decir, perfecto. A ver,
necesita el agua para poder llegar desde ese punto C1,2. Se calcula, o sea, yo determino cuánto es la hidráulica, cuánto es el caudal, y con ello determino cuánto es la potencia que tiene que tener, que necesita la hidráulica para llegar del punto 1 al punto 2. Pero sin embargo, para poder transformar en una bomba la potencia eléctrica en hidráulica, tengo que pasar por un proceso, por un mecanismo, donde yo parto por tomar la potencia, la energía eléctrica, transformarla en energía mecánica, ¿ya? Transformar la energía eléctrica en este motor, que va a generar un rotor que termina en unas aspas que finalmente van a transformar a agua para poder producir energía hidráulica. Por lo tanto, es lógico pensar que entre ambos procesos, o no entre ambos, en este proceso, van a existir también pérdidas de energía interna dentro de la bomba. ¿Ya? Entonces, es lógico pensar que nunca la relación entre lo que se consume, que es la potencia eléctrica, y lo que se nunca la relación va a ser igual a 1. Nunca lo que se consume va a ser igual a la potencia. Entonces hay un rendimiento, existe un rendimiento que va a depender de pérdidas que tenga la bomba en su interior. Una bomba que tenga ciertas características que tenga menor pérdida asociada porque los mecanismos son más sencillos, porque no hay tanto roce entre los mecanismos, ¿cierto? Va a producir menos pérdida. Por lo tanto, va a producir pérdida mayor. Yo pretendo que el rendimiento de mi bomba es eficiente porque sea lo más cercano a 1, porque yo quiero tratar de, la potencia hidráulica siempre va a ser la misma para ese problema. O sea, para llevar agua de un punto 1 a un punto 2 yo necesito una potencia hidráulica de 1 HP. Pero la elección de la bomba, porque tengo una bomba con un rendimiento, por ejemplo, del 50% y voy a tener que comprar una bomba de 12 HP de consumo eléctrico. O tengo una bomba que tiene un rendimiento del 25%, por tanto, lo que consume en energía eléctrica para entregar energía eléctrica es 4 HP. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre voy a buscar la mayor eficiencia. Voy a buscar una bomba que me entregue esa mayor eficiencia. Tengo por un lado el rendimiento que funciona en función de este rendimiento que tiene la bomba. ¿Ya? Voy a tener para esta bomba también, voy a analizar las curvas que posee, porque cuando uno compra una bomba viene con una ficha técnica que trae unas curvas que muestran el comportamiento que tienen, las características de la bomba, la carga, el comportamiento de la curva de descarga, la curva de rendimiento, la curva de potencia, que van a variar en función del caudal que exige esa bomba, constante. ¿Ya? Por lo mismo, eh, tiene un óptimo funcionamiento. Y uno cuando va a elegir una bomba, puede haber muchas bombas que cumplan, satisfagan lo que tú le estás, pero no todas son las más óptimas en cuanto a rendimiento. Entonces uno tiene que buscar una bomba que sea la más óptima en cuanto a rendimiento. No solamente sirve con comprar una bomba que sirva para un problema, también tengo que comprar una bomba que tenga el rendimiento adecuado para poder abaratar los costos de la operación de la bomba, que al final es el consumo de energía eléctrica. Entonces, al buscar este óptimo, es donde se genera principalmente el problema, y es donde está lo complicado. Eh, Quizá esto para bombas de bombas para una casa, por ejemplo, no es tan relevante porque no es tanto la diferencia que voy a obtener con buen rendimiento en cuanto a consumo. Esto generalmente se hace más significativo cuando estamos hablando de
donde son bombas de mayor dimensionamiento, por ejemplo, una bomba que se utiliza en minería, bomba gigantesca de alto, de altos niveles de potencia. Hay bombas sumergibles, hay bombas, yo he visto bombas de SHP, son bombas gigantescas. Entonces, las bombas menos eficientes son generalmente las bombas más chiquititas. ¿Ya? Generalmente estas bombas azules que venden en el Sodimac, que están en los campos, en las casas, para la memoria, para poder sacar agua de una casa, generalmente esas son las bombas menos eficientes, y estamos hablando de bombas que tienen un rendimiento que pueden llegar hasta el valor del 10%, o sea, para generar una de carga hidráulica, para poder eh, alimentar en este caso al sistema con energía eléctrica, o sea, súper poco eficiente la bomba. ¿Ya? Mientras que hay bombas grandes que llegan por sobre el 30%. La, hay dos formas de buscar, sino que a ver, vamos a analizar desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿cierto? Esto. Porque nosotros hasta ahora lo hemos visto solamente desde el punto de vista de la oferta. Estamos viendo qué bomba elegir en función de la cantidad de potencia hidráulica necesaria. ¿Ya? Por ende, cuando nosotros estamos dimensionando una bomba, es lógico pensar que si yo necesito un punto 1, yo necesito llegar de este punto 1 a este punto 2, es lógico pensar, ¿cierto?, de que voy a necesitar una cierta potencia hidráulica, pero a medida que aumenta el valor de la carga, va a ser mayor la potencia hidráulica que voy a necesitar. O sea, si que está a una diferencia de altura de 10 metros versus el mismo problema, pero ahora tengo una diferencia de altura de 100 metros, es lógico pensar que voy a necesitar una mayor potencia hidráulica para llegar del punto 1 al punto 2. ¿Cierto? Pero, por ende, por ende, la potencia hidráulica va a aumentar conforme aumenta la carga hidráulica. Y conforme aumenta también, por ejemplo, el caudal. ¿Ya? Pero el otro punto de vista tiene que ver con la demanda, con la casa que está conectada, ¿cierto?, a la tubería ahí en el punto 2 y que se está alimentando. Entonces, por un lado, tenemos la curva de la bomba para llegar desde el punto 1 al punto 2 a esta casa, ¿cierto? Mientras más alta se encuentre la casa, mientras más alto sea el punto 2, mayor va a ser la potencia hidráulica. Pero por otro lado, la bomba va a tener esas características. Por lo tanto, la carga hidráulica que va a poder entregar según la potencia para la que está construida la bomba va a ir disminuyendo en función aumenta el caudal. O sea, por un lado, el agua está acá, encuentra aquí, o la casa se voy a llegar aquí a través de una bomba, o voy a llegar acá a través de la bomba. Como hay diferencias de alturas, es lógico pensar que a medida que mayor sea la altura, mi sistema me va a ir exigiendo cada vez más carga hidráulica.
porque el H depende también de la diferencia de altura. Además, donde va a aumentar la altura, va a aumentar la longitud de tubería, por lo tanto van a aumentar las pérdidas regulares. Seguramente también las pérdidas singulares. ¿Ya? Entonces, la demanda, lógicamente, para poder llegar de un punto donde está el agua hasta esta casa, ¿cierto? Va a ir aumentando en función, aumentan las condiciones de la demanda. Puede ser la diferencia de altura, puede ser incluso hasta la presión, necesito que llegue con mayor presión, o puede ser que necesite que llegue con un mayor caudal. Por tanto, la velocidad en la red, ¿cierto? La salida de la tubería va a ser mayor. Pero por otro lado, yo al elegir esta bomba, yo elegí una bomba que tiene una cierta potencia. Por lo tanto, yo no voy a poder aumentar la potencia de esa bomba, esa potencia es fija. Y esa potencia me va a permitir, ¿cierto?, entregar una cierta carga hidráulica, lo voy a dejar de otro color, me va a permitir entregar una cierta carga hidráulica, H, cuando este es caudal, cuando el caudal es cero. Pero a medida que vaya aumentando el caudal, ¿cierto?, la potencia hidráulica que me va a poder entregar esa bomba va a ir disminuyendo. Y el punto de intersección de esas curvas entre la demanda y la oferta se le va a denominar punto de operación o punto de funcionamiento. ¿Ya? ¿Dudas, Emilio? Es lo único que llegó hoy. ¿Tiene alguna duda? No, profe, ninguna. Eso es lo importante, entender de que a medida que yo aumento el caudal, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Para el sistema yo necesito una mayor carga hidráulica, porque la carga hidráulica depende del diferencial de velocidades. Por lo tanto, si estoy pidiendo mayor caudal, estoy pidiendo mayor velocidad en la salida. Por lo tanto, el delta de velocidad va a aumentar la carga hidráulica. Pero por otro lado, la curva de la bomba, como la potencia es fija, porque la bomba está diseñada para entregar esa potencia, a medida que yo le pida mayor caudal, la potencia va a empezar a disminuir. O sea, perdón, la carga hidráulica va a empezar a disminuir. Recuerde que la ecuación es caudal por carga hidráulica. Por lo tanto, si aumenta el caudal, va a disminuir la carga hidráulica para una potencia fija, que en este caso va a ser la de la bomba. ¿Ya? Ahora, siempre después de la bomba hay una válvula que es la que va a permitir el paso del agua, cuánto es el caudal, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, si yo necesito aumentar la carga hidráulica que me está entregando una bomba, yo simplemente lo voy a lograr estrechando esa válvula, ¿cierto? Para permitir menos caudal, y con eso voy a permitir el desplazamiento de la curva y voy a desplazar el movimiento de operación, el punto de operación, ¿ya? Y va a permitir aumentar la carga hidráulica de la que puedo obtener desde esa bomba. O sea, con disminuir el caudal, yo puedo aumentar la carga hidráulica, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿cierto?, yo tengo que analizar, y eso es lo que vamos a hacer en esta clase, analizarlo desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda, buscar el punto de operación, y esa va a ser la bomba que yo necesito comprar para mi sistema, porque va a ser la más eficiente, ¿ya? Tengo que elegir esa bomba en función de esas características y en función también de la oferta, finalmente de lo que necesito realmente, ¿ya? Yo puedo comprar una bomba sobredimensionada. Puedo necesitar una bomba X y puedo comprar una bomba que sea 10 veces mejor, ¿cierto? Y obviamente me va a entregar lo que requiero. Pero ahí van a pasar dos cosas. Por un lado,
voy a tener una bomba sobredimensionada que me va a consumir, primero que voy a necesitar una inversión más alta, y por otro lado de que va a necesitar de, va a tener mayores consumos de energía eléctrica. Por lo tanto, va a ser más cara desde todo punto de vista. Y por otro lado, generalmente cuando uno tiene una bomba de dimensiones muy grandes y le exijo muy poco, generalmente son bombas que terminan fallando porque no están diseñadas para trabajar a ese punto, a ese nivel. ¿Ya? Necesitan trabajar a niveles de su operación, a lo que fueron creadas. Entonces no siempre eh, eh, mayor dimensionamiento conlleva un mejor funcionamiento. Siempre hay que tratar de ajustarse y trabajar a la necesidad. Entonces con eso terminamos la materia. Vamos a hacer un ejercicio ahora de bomba. Ya, vamos a hacer este ejercicio que es de la evaluación 1 del primer semestre del año 2019. Ya, y el problema dice lo siguiente. Dice, se le pide diseñar un sistema de elevación desde un escurrimiento superficial hasta un estanque. Espérense, voy a sacar esta para tener más espacio. Se le pide diseñar un sistema de elevación desde un escurrimiento superficial, como se ve acá, ¿cierto? Acá abajo, donde tenemos pensemos que es un canal, hasta un estanque ubicado a una cierta altura. ¿Ya? Para este proyecto se cuenta con los datos de topografía del terreno, caudales de demanda y características del sistema. ¿Ya? Entonces tengo la topografía, tengo los caudales y tengo las características del sistema. Además, la bomba ya fue comprada por el mandante, o sea, aquí ya hay una complejidad de que la bomba se compró. O sea, nosotros vamos a hacer el análisis recién ahora, pero la bomba ya fue comprada. ¿Ya? Tenemos el esquema ahí nuevamente del problema. El canal de donde se está sacando agua a través de una bomba y que tiene que ser impulsada hasta un estanque, hasta la parte superficial de un estanque. ¿Ya? La parte superior, no superficial, hasta la parte superior de un estanque. La altura de la bomba con respecto al canal es h sub s, que es la altura estática de succión, desde el eje de la bomba hasta el nivel de descarga en el estanque. Tenemos la altura estática de impulsión, que en este caso es de 26,6 metros, y la succión de 6,1 metros. ¿Ya? 6,1, 26,6. El largo de succión, que en estricto rigor aquí yo lo dibujé horizontal, pero tiene que ser paralelo a la tubería, porque yo lo que estoy calculando aquí es el largo de la tubería. El largo de la succión es de 105 metros, y el largo de impulsión, que es todo este trayecto, ¿cierto? Horizontal aquí, acá en diagonal y acá vertical, son 130,2 metros. ¿Ya? La bomba posee un coeficiente de pérdida de carga de 4. Perdón. Los cambios de dirección, todos estos cambios de dirección, aquí cambié los datos, así que, perdón, me voy a ir aquí al dibujo que tengo acá, al desarrollo del ejercicio, porque cambié los datos, estaba fijándome en eso. El coeficiente de pérdida de la bomba es 3 acá, ya en este ejercicio, cambia con respecto al enunciado de la prueba. El coeficiente de pérdida en cada uno de los cambios de dirección es 1. ¿Ya? El epsilon, que aparece en la materia, o el K, como lo llamo yo, es 1. Tenemos en total 1, 2, 3, 4 cambios de dirección. Y el coeficiente de pérdida singular en la succión es 4.
que es aquí. Acá está la succión, lo que está sumergido, ¿cierto? Dentro de del agua en el canal. O sea, tenemos la succión que tiene una pérdida, un cambio de dirección que tiene una pérdida, la bomba que tiene una pérdida, un codo acá que tiene una pérdida, otro codo con pérdida, una curva 90 con pérdida, ¿cierto? Otro codo, y tenemos todas las pérdidas singulares. El caudal de demanda es 1,5 litros por segundo, o sea, lo que yo necesito que llegue a este estanque es un caudal de 1,5 litros por segundo. Por requerimiento del diseño, ¿se requiere llegar con una velocidad de 3 metros? No, eso no va. Ya, este problema no va. Para sus cálculos, considere que la tubería es de acero galvanizado de diámetro 0,045 metros, tanto para la succión como para la impulsión. O sea, la tubería es fija, ¿ya? De diámetro 0,045 metros antes y después de la bomba. Entonces, lo primero que me pregunta, y vamos a ir paso a paso, es determine la carga hidráulica. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es determinar cuánto es la carga hidráulica para este problema, porque lógicamente lo que se pretende al final es determinar cuánto es la potencia de la bomba. ¿Ya? Va para allá la cosa. Por lo tanto, vamos a partir por determinar la carga hidráulica. La carga hidráulica, ¿cierto? Y nosotros sabemos que es el diferencial de los Z más el diferencial de la velocidad al cuadrado partido por G más el diferencial de las presiones más las pérdidas totales. Para demostrar esto, hacemos equilibrio entre los puntos 1 y 2 del dibujo, ¿cierto? Que es el canal y el estanque. Y hacemos el Bernoulli. Como nosotros en este caso, el equilibrio de Bernoulli está definido como B1 es igual al Bernoulli 2 más las pérdidas totales, ¿cierto? Pero sin embargo, este sistema requiere de una bomba. Por lo tanto, yo necesito entregarle energía, ¿cierto?, al sistema en el punto 1 para poder tener esa energía, para poder llegar al punto 2. Entonces, lo que yo estoy haciendo es entregarle energía de la bomba a ese punto 1 para poder llegar a ese punto 2. O sea, yo le estoy añadiendo energía externa, ¿ya?, para llegar desde el canal al estanque, porque lógicamente de manera natural el agua no va a llegar desde el canal al estanque. Necesito inyectarle energía, que en este caso ese trabajo lo va a hacer la bomba, ¿ya? Por lo tanto, el equilibrio de Bernoulli, nosotros le agregamos una bomba al costado izquierdo, o sea, le estamos agregando energía al lado izquierdo, al punto 1 de análisis. Por lo tanto, desarrollamos aquí el Bernoulli, ¿cierto? B1 al cuadrado partido por 2G más Z1 va a ser igual a la presión 2 partido del peso específico más velocidad 2 al cuadrado partido por 2G más Z2, que es la altura, más la pérdida total. Entonces, al despejar H, que es la carga hidráulica que va a entregar la bomba al sistema, fíjense lo que es, pasen todo lo de la izquierda hacia la derecha y son los diferenciales. Z2 pasa al Z1 restando, Z2 menos Z1, delta Z, más la presión 1 pasa restando, ¿cierto?, hacia el otro lado, me queda presión 2 menos presión 1, partido por peso específico, delta P partido por peso específico. La velocidad en 1 pasa restando ya, por lo tanto me queda velocidad 2 menos velocidad 1, o sea, me queda delta B cuadrado partido por 2G. Y más las pérdidas totales. Y con eso se verifica la ecuación que planteé en un inicio. De ahí viene la ecuación de la pérdida de la carga hidráulica, ¿ya?, del análisis de Bernoulli entre estos dos puntos. Perfecto, entonces voy a partir aquí, ¿no? Tenemos que la carga hidráulica de la bomba dijimos que era P2 menos P1, que es el delta P, ¿cierto? Partido por peso específico, más el delta P al cuadrado, que va a ser velocidad 2
cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado partido por 2g. Y yo generalmente cambio el orden de los factores, ¿ya? Pero en este caso, como es una suma, da lo mismo el orden de los factores, ¿ya? De repente pongo los z al principio, de repente al final, al medio, pero da lo mismo en este caso. Entonces ahora lo que nos queda analizar es cuál de estas variables aplica y cuál no, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que hay algunas condiciones que van a estar presentes dentro del cálculo de esta carga hidráulica y otras que no. Por ejemplo, ¿cómo son las presiones entre el punto 1 y el punto 2? ¿Cómo son? Estimados, ¿alguien sabe cómo son las presiones del punto 1 y el punto 2? Pero en este caso, profe, las presiones no vendrían siendo iguales. Iguales, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la presión en un fluido no debiese cambiar en este caso, ¿o sí? Pero que no tiene que ver con la presión en el fluido en estricto rigor. Es que ¿Qué presiones son las que son iguales? Son las presiones atmosféricas. O Ok. sea, en estricto rigor la presión atmosférica se debe a un fluido que es el aire. Eso está bien. ¿Ya? Pero acá las presiones, como nosotros estamos analizando fuera de la tubería, sobre el agua en el estanque, que el estanque se supone que está a superficie libre, ¿cierto? Por mucho que esté encerrado el estanque elevado, está en contacto con la atmósfera, por lo tanto, la presión atmosférica es la que está ejerciendo presión sobre el agua dentro del estanque. Y dentro del canal, en el punto 1 también, pues, el aire está ejerciendo presión sobre el agua en este canal. Por ende, tenemos presente la presión atmosférica en ambos lados. O nosotros podríamos decir, pero hay una altura. Claro, pero es una altura que no es considerable, por lo tanto la presión atmosférica no disminuye de manera considerable entre el punto 1 y 2. Podemos decir que las presiones son particularmente, o sea, que son en este caso iguales prácticamente. ¿Ya? Por ende, ambas presiones se cancelan. ¿Cómo son las velocidades entre del punto 1 y del punto 2? Debería haber un cambio de velocidad ya que hay un cambio de presión y se supone que la densidad es la misma. Eh, hay, debería haber un cambio de velocidad, ¿no? No hay. Hay un cambio de velocidad efectivamente, pero no se debe a cambio de presión. De hecho, acabamos de decir que no hay cambio de presión. O sea, sí, pues por eso me refiero, como no hay cambio de presión, debería haber cambio de velocidad. Porque la densidad es la misma y por la continuidad del fluido, algo así. Mm, no. Mire, si nosotros hacemos un zoom acá al dibujo en el punto 2, a la salida de la tubería llegando al estanque, lo voy a dejar aquí, lo voy a borrar después. Nosotros tenemos algo así. Tenemos ahí la tubería, tenemos aquí conectado el estanque. ¿Ya? Y tenemos aquí nosotros un nivel de agua. Entonces nosotros estamos analizando como punto 2 la superficie libre de este estanque. ¿Ya? El agua está llegando aquí. Y por lo tanto, en este caso particular, como el agua está llegando acá a nivel superficial en el estanque, me está generando movimiento en la superficie libre del agua, que es la que yo estoy analizando. Por lo tanto, puedo decir que en esta superficie libre del agua tengo una velocidad 2. ¿Cuánto es? ¿Cierto? Vamos a suponer que es la velocidad que trae dentro de la tubería. ¿Ya?
que es la velocidad a la que sale el agua acá, desde la tubería. Por lo tanto, tengo velocidad 2. Ahora si analizo el canal, el río, el canal, ¿cierto? Tengo, al hacer zoom al punto 1, tengo aquí que se mete la tubería y me va sacando agua. Este canal, seguramente, en dirección hacia usted, desde la pantalla hacia usted, trae velocidad, ¿cierto? Que va a ser la dirección del caudal. Utilizando ahí las flechas, ¿cierto? El puntito de una flecha indica que la flecha viene en dirección hacia usted. No sé si eso lo han utilizado alguna vez, se utiliza harto en electromagnetismo. Y cuando uno utiliza la parte de atrás de una flecha, que es un círculo con una X, es que va en dirección hacia la pantalla. Viene en dirección hacia usted el agua. Claro, ahí trae una velocidad, efectivamente. Pero nosotros estamos analizando la tubería. Y dentro de la tubería no hay velocidad. O al inicio, en estricto rigor. El agua, acá, el agua del canal, ¿cierto? En dirección vertical, supone que no hay velocidad. Aun cuando hay recirculación de agua y hay componente vertical de velocidad, pero son mínimas, por lo tanto consideramos en este caso que no tenemos velocidad en ese punto. Por lo tanto, consideramos que V1 es igual a 0. ¿Ya? O sea, vamos a tener velocidad 2, pero no vamos a tener velocidad 1. Por lo tanto, nos vamos a nuestra ecuación, arribita en el dibujo, ¿cierto? Y tenemos que velocidad 1 es 0. ¿Ya? Alturas. Las alturas estáticas de succión y de impulsión tenemos ambas. ¿Ya? Z2 menos Z1 va a ser la suma de la altura de succión y de la altura de impulsión. ¿Ya? El Z es con respecto a una referencia. Supongamos que la referencia es la superficie libre en el canal. Entonces de ahí nosotros tenemos nuestro Z1, ¿cierto? Que va a ser la referencia, en este caso va a ser 0. Y Z2 va a ser la altura a la salida del eje de la tubería en el estanque, que va a ser la altura de succión más la altura de impulsión. O sea, este diferencial va a ser HS más HI. ¿Tenemos pérdida regular? Sí, efectivamente la tenemos, ¿cierto? Porque tenemos una longitud de tubería donde va a perder energía el fluido al ir con en constante rozamiento con la tubería. Y tenemos pérdida singular, también tenemos. Singular. La pérdida regular vamos a utilizar en este caso la ecuación de Hansen-Williams, ¿ya? Para determinar la pérdida regular, que es 10,665 por caudal elevado a 1,852 dividido coeficiente 6 elevado a 1,852 por diámetro elevado a 4,869 y todo eso por la longitud. ¿Tenemos el caudal? Sí, tenemos el caudal porque es un dato y el caudal era de 1,5. ¿Tenemos el coeficiente C? Sí, porque sabemos que la tubería es de acero, ¿ya? Parte del enunciado dice que la tubería es de acero, por lo tanto, tenemos el coeficiente C. Y tenemos el diámetro de la tubería también, porque también es un dato, que es 0,045 metros. Tenemos la longitud también, dijimos que la longitud de la tubería de succión es 105 metros y la longitud de la tubería de impulsión es 130,2 metros. Tenemos la longitud, por lo tanto tenemos cómo calcular la pérdida regular. La pérdida singular es igual al coeficiente de pérdida por la velocidad al cuadrado partido por 2G. O sea, es una proporción de la energía cinética del agua. ¿Ya? ¿Tenemos los coeficientes de pérdida? Sí, los tenemos. Los tenemos todos. Tenemos
coeficiente de pérdida singular de la succión, de los cambios de dirección y de la... ¿Tenemos la velocidad? No la tenemos, es una incógnita por ahora. Pero por lo tanto, para poder determinar las pérdidas singulares, así como también para poder determinar, ¿cierto?, la velocidad 2 dentro de nuestra ecuación de carga hidráulica, necesitamos determinar la velocidad. Por lo tanto, tenemos todo para poder determinar cuánto es el valor de la carga hidráulica para este problema. ¿Ya? Vamos parte por parte. Partimos por determinar la velocidad. Como en este caso la tubería es constante, tanto en la succión como en la impulsión, podemos decir de que la velocidad es constante dentro de todo el trayecto del agua. ¿Ya? Y va a ser en este caso igual a la velocidad de la salida de la tubería en el punto 2. Por lo tanto, como tenemos el caudal y el diámetro, determinar la velocidad, ¿ya? Que va a ser igual a... Recuerden que el caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto la velocidad va a ser caudal dividido área. ¿Bien? Entonces va a ser caudal partido por pi por diámetro al cuadrado dividido por 4, o sea, la velocidad va a ser 4 veces el caudal dividido pi por diámetro al cuadrado. El caudal es 1,5 litros por segundo. Transformémoslo a metro por segundo para poder trabajar las mismas unidades. ¿Bien? En este caso, 1 litro, o 1000 litros, mejor dicho, es 1 metro cubo por segundo. Por lo tanto, 1,5 litros lo dividimos por 1000 y vamos a obtener cuánto sería en metros cubos por segundo. Sería 0,0015 metros cubos por segundo. Ese sería el caudal transformado a metros cubos por segundo. Y el área, bueno, el 4 está arriba, sería pi por diámetro al cuadrado, y el diámetro es 0,045 metros al cuadrado. Por lo tanto, eso me da que la velocidad va a ser de 0,94 metros por segundo. Esa es la velocidad. Entonces, si nos fijamos, con este valor de velocidad nosotros ya resolvimos, ya tenemos para la ecuación de carga hidráulica la velocidad 2, porque dijimos que la velocidad dentro de la tubería es la misma que en la salida. Por lo tanto, ya solo nos queda determinar la pérdida regular y los valores de pérdida singular. ¿Ya? Vamos ahora a determinar el valor de velocidad. Es 24 metros por segundo. Perfecto. Entonces ahora vamos determinando las componentes para determinar la carga hidráulica. Tenemos que la velocidad al cuadrado partido por 2g va a ser igual a... Emilio, si le puede apagar su micrófono, por favor, que lo dejo abierto. La velocidad al cuadrado sería 0,94 al cuadrado dividido 19,6, ¿ya? Y eso me daría, esto obviamente las unidades son 0,94, como está al cuadrado, metro al cuadrado partido por segundo al cuadrado. Y el 19,6, que es la aceleración, son metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, eliminamos aquí, ¿cierto?, las unidades y me queda en unidades de metros. 0,94 al cuadrado y 19,6 me dan un valor de la carga debido a velocidad de 0,045 metros. ¿Bien? Por lo tanto, ya tenemos la altura de velocidad, que sería 0,045 metros.
Veamos ahora cuánto es la altura debido a la posición, ¿ya? La energía potencial. Z2 menos Z1 dijimos que era igual a HS más HI. En este caso, dentro de los datos HS y HI, que son la succión y la impulsión, tenemos 6,1 metros. Y la altura de impulsión son 26,6 metros. Por lo tanto, tenemos que la altura total de que el punto 1 y el punto 2 son 32, disculpen, 0,7 metros. Esa sería la altura estática total, ¿cierto? Entre el punto 1 y el punto 2, que es de donde se quiere llegar el agua hasta donde se llega. Perfecto. Ahora tenemos el diferencial de altura. Lo que nos queda ahora es determinar la pérdida regular y la pérdida singular, donde otra. ¿Qué pasó? Ahí sí. La pérdida regular, ahí se ve esto mejor. La pérdida regular va a ser igual a 10,665 por el caudal elevado a, se me olvidó el valor de, elevado a 1,852. Pero en este caso la ecuación de Haselman-Williams trabaja con los valores en metros, ¿cierto? Por lo tanto el caudal dijimos que era 0,0015 metros cúbicos por segundo elevado a 1,852 dividido el coeficiente C para el acero, ¿ya? Y el coeficiente C para el acero tiene un valor de 120 elevado a 1,852. Luego, por el diámetro, que es 0,045 metros, elevado a 4,869. Y eso por la longitud total, ¿cierto?, de las tuberías. En este caso, la longitud total era 105 más 130,2 por 105 más 130,2. Y con eso vamos a calcular el valor de la pérdida total, pérdida regular. La pérdida regular, entonces, determinando la ecuación, tiene que la pérdida regular. Emilio, por favor, el micrófono. Yo lo escucho Disculpa. como que se hubiese echado el teléfono al bolsillo. Entonces tenemos ahora el valor de la pérdida regular, que es de 7,5 metros. Entonces ya tenemos ahora, ¿cierto? Para determinar la carga hidráulica tenemos la pérdida regular. Ya tenemos la altura de velocidad, no tenemos altura de presión, tenemos la altura de velocidad, tenemos la altura estática, tenemos la pérdida regular y nos queda ahora determinar la pérdida singular. Ya, voy a anotar aquí abajo, o aquí los voy a anotar a un ladito de la ecuación, ¿vale? ¿Cierto? Que la carga de velocidad es 0,045 metros. La carga de la altura es 32,7 metros y la carga de pérdida regular es 7,5 metros. Nos falta ahora entonces determinar la pérdida singular. Y la pérdida singular es igual a cada coeficiente de pérdida singular por la velocidad en ese punto. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos varios puntos donde se van a generar pérdidas singulares. Tenemos aquí la entrada a la succión, tenemos un cambio de dirección, tenemos la bomba, tenemos otro cambio de dirección, otro cambio de dirección, otro cambio de dirección.
Tenemos 4 cambios de dirección, tenemos la bomba y tenemos la entrada en la succión. Todo eso son pérdidas singulares. Pero ¿qué comparten en particular en común todas esas pérdidas singulares? ¿Qué tienen de común todas ellas? ¿Tienen la misma velocidad o no? La misma velocidad. Exacto. Tienen la misma velocidad. Entonces, en este caso, la pérdida total singular, ¿cierto? Es la sumatoria de todos los coeficientes de pérdida singular multiplicados por la velocidad. La carga de velocidad, que es velocidad al cuadrado partido por 2g. Por lo tanto, veamos cuántos son los valores de carga. Tenemos la succión, que la succión tiene un coeficiente de pérdida singular de 4. Tenemos los cambios de dirección. ¿Cuántos cambios de dirección tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 cambios de dirección. Más 4 cambios de dirección por la pérdida singular de cada cambio de dirección, que en este caso, cada cambio tiene un coeficiente de pérdida de 1. Y finalmente, tenemos la pérdida singular asociada a la bomba, que tiene un coeficiente de pérdida singular de 3. Por lo tanto, la totalidad de los coeficientes de pérdida es 11. Y dijimos por otro lado, en este caso, como la velocidad es constante, ¿cierto? La carga de velocidad es 0,045, ya lo habíamos calculado previamente, ¿cierto? Por lo tanto, la pérdida singular va a ser igual a 11 por 0,045 metros. O sea, 0,495 metros. Tenemos ahora entonces también la pérdida singular, que es 0,495 metros. Entonces ya estamos listos para calcular la carga hidráulica. La carga hidráulica va a ser 0, que es el diferencial de las presiones, porque dijimos que las presiones eran iguales, no hay diferencial de presión, más la carga, eh, la carga debido a la velocidad, que es 0,045 metros, más la carga debido a la altura estática total de elevación, que es 32,7 metros, más la pérdida regular, que es 7,5 metros, más la pérdida singular, que es 0,495 metros. Por lo tanto, la carga hidráulica total va a ser 40,74 metros. ¿Dudas?
Aquí, en este ejercicio que tengo resuelto en hojas de papel, había cometido aquí un pequeño error porque le había puesto que eran 5 cambios de dirección cuando calculé la pérdida singular. ¿Ya? Fíjense que aparece 4 por carga de velocidad, más 3 por carga de velocidad, más 5 por 1. Esos son los cambios de dirección. Pero en realidad esto eran 4 cambios de dirección. Entonces aquí no era 12 por 0,045, sino que 11 por 0,045. ¿Ya? Por eso da esa pequeña diferencia con respecto a lo que está aquí en este desarrollo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con lo que acabamos de hacer. Luego, me dice, como ya tenemos determinado en este caso la carga hidráulica, me dice, determina ahora el costo de 1 hora de funcionamiento de la bomba si el precio por kilowatt hora es de 50 pesos. La eficiencia de la bomba es de un 44,5%. Importante, recuerde que la potencia eléctrica que se calcula según ecuaciones es para 1 segundo de funcionamiento. Bien. Entonces ahora vamos a determinar cuánto es la potencia hidráulica de la bomba. Sabemos que la potencia hidráulica es el peso específico por el caudal por la carga hidráulica. Y ya tenemos la carga hidráulica que dijimos que era 40,74 metros. Tenemos el caudal como dato, que es 0,0015 metros cúbicos por segundo. ¿Cierto? Por lo tanto, la potencia de la bomba va a ser el peso específico, que es 9.800 newton partido por metro al cubo, ¿ya? Por el caudal, que es 0,0015 metros cúbicos por segundo, por la carga hidráulica, que es 40,74 metros. Fíjense que las unidades son newton. Vamos a hacer ese análisis. Antes de seguir, las unidades que quedan se van los metros cúbicos. Me queda newton por metro dividido segundo. Newton por metro es fuerza por desplazamiento. Esto es trabajo. Y trabajo dividido por unidad de tiempo, que son los segundos, es igual a la potencia. ¿Bien? Entonces eso para que tengan claro cómo es el análisis dimensional de esto. Por lo tanto, la potencia que requiere mi bomba, o mejor dicho, que requiere mi sistema por parte de una bomba, ¿cierto?, es de 600 watts. Que watt es joule partido por segundo, trabajo dividido tiempo. Por lo tanto, ya tengo cuánto es la potencia de la bomba. Pero aquí lo que me está preguntando es calcular el costo de 1 hora de funcionamiento de la bomba. Si el precio por kilowatt hora es de 50 pesos. O sea que lo que a nosotros nos interesa determinar es cuánto es lo que me va a costar operar esta bomba. Ya sabemos que la potencia que necesito de la bomba son 600 watts que le va a entregar la bomba de forma de energía hidráulica, que le va a entregar la bomba a mi sistema. Pero sin embargo, la bomba, para poder entregar esa potencia hidráulica, va a necesitar consumir potencia eléctrica. Entonces lo que nosotros necesitamos determinar es el costo de esa potencia eléctrica. ¿Ya? Lo primero es que tenemos nosotros que la bomba va a tener pérdida de energía interna, por lo tanto se va a perder energía entre pasar de consumir energía eléctrica a entregar energía hidráulica, ¿cierto? O mejor dicho,
de consumir potencia eléctrica y transformarla en potencia hidráulica. Por tanto, la eficiencia va a ser igual a la potencia hidráulica dividida la potencia eléctrica. Por lo que la potencia eléctrica va a ser igual a la potencia hidráulica dividido el rendimiento. La potencia eléctrica es entonces igual a 600 watts dividido el rendimiento, que como dice el enunciado es de 44,5%, o sea, 0,445. Por lo tanto, la potencia eléctrica que va a consumir la bomba es de 1350 watts o 1,35 kilowatts. ¿Ya? Pero para el caso particular de esta bomba, ese es el consumo, o esa es la potencia eléctrica que va a consumir, ¿cierto? En un segundo de funcionamiento. Por lo tanto, para poder determinar cuánto es las lucas totales asociadas a el consumo eléctrico de esta bomba, tenemos que el costo por kilowatt hora es de 50 pesos por la cantidad de kilowatt hora. Y los kilowatt hora van a ser 1,35 kilowatt por una hora, porque nosotros nos están pidiendo determinar esto para una hora de funcionamiento. Y una hora de funcionamiento son 3600 segundos. Por lo tanto, las lucas totales, ¿cierto?, que me va a costar operar esta bomba durante una hora, va a ser 50 pesos por 1,35 kilowatts por 3600 segundos. Por lo tanto, eso me va a dar un valor total de 243.000 pesos. ¿Dudas? ¿Está claro? Sí, profe, todos tomamos unos clases. Ya, nos tomamos un minutito de descanso y volvemos y rematamos el ejercicio, ¿ya? 5 minutos, son las 9:47, a las 9:52. Nos vemos acá.
Ya, perdón, me terminé demorando yo. Entonces vamos a la última parte del ejercicio que me dice. La curva de la bomba se muestra en la imagen a continuación, ¿ya? Esta es la curva que representa la bomba. Esto es cómo cae la carga hidráulica que puede entregar la bomba en función del caudal, ¿ya? Tenemos en el eje Y la carga hidráulica y en el eje X el caudal. Entonces, a medida, a esta bomba que yo compré, el mandante ya había comprado en realidad, ¿ya? Que ya estaba comprada, yo analizo la curva característica de esa bomba y a medida que yo les exijo más caudal a la bomba, va a empezar a disminuir la carga hidráulica que es capaz de entregar, ¿ya? Por ende, tengo acá la ecuación, ¿cierto? En función de de los ejes de este gráfico, y me dice que Y es igual a menos 0,x cuadrado menos 0,08x más 55,394, ¿ya? Por tanto, esa es la curva, la ecuación de la curva característica de la bomba. ¿Es la bomba elegida por el mandante adecuada para este sistema? Para responder a esta pregunta dibujé la curva del sistema, ¿ya? Entonces hay que revisar ahora si es que esta bomba es la adecuada. Y para poder determinar eso, vamos a revisar si es... Vamos a dibujar la curva del sistema, ¿ya? Porque esta es la curva de la bomba. Las unidades, que aquí me faltó, lo expliqué obviamente en la prueba, que las unidades de la carga hidráulica están en metros y el caudal de acá abajo está en litros por minuto, ¿ya? Entonces dibujemos ahora la curva del sistema para ver dónde está el punto de operación y comparar el punto de operación con el punto de operación de esta bomba en función del sistema con lo que se le está requiriendo realmente a la bomba para ver si es la adecuada para este problema, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la curva de la bomba, ¿cierto? Primero determinemos cuántos son los valores, ¿ya? La curva de la bomba es H igual a menos 0,0006 caudal al cuadrado, que es el X, ¿cierto? Menos 0,08X más 55,394. 0,39, por ejemplo. Por lo tanto, para un caudal de 1 litro por segundo, que van a ser 60 litros por minuto, como esta ecuación proviene de este gráfico que está en función del caudal en litros por minuto, solamente reemplazamos el valor de Q, 60 litros por minuto, en la ecuación, y me queda que la carga hidráulica, ¿cierto?, para 60 litros por minuto, es de 48,43 metros. Para Q igual a 1,5 litros por segundo, o sea, 90 litros por minuto, la carga hidráulica, al reemplazar los 90 litros por minuto en la ecuación de caudal, aquí era caudal también, en la variable de caudal, para determinar la carga hidráulica, me da que la carga hidráulica para 1,3 litros por segundo es 43,33 metros. Para un caudal de 2 litros por segundo, o sea, 120 litros por minuto, la carga hidráulica es 37,15 metros. Y finalmente, para un caudal de 0,5 litros por segundo, que me faltó ahí hacerlo para un valor previo al litro por segundo, fuera más chico, o sea, 30 litros por minuto, la carga hidráulica es de 52,45 metros. Entonces, si esto yo lo llevo al gráfico de H versus Q,
voy a tener algo por el estilo. ¿Ya? Donde voy a tener una carga hidráulica de 52,45 para un caudal de 30 litros por minuto. Voy a tener para 60 litros por minuto un H de 48,43. Para 90 litros por minuto, recordemos que aquí el caudal... no sé qué dice. Ahí sí. Recordemos que esto está en litros por minuto y el H en metros. Para 120 litros por minuto vamos a tener un caudal, perdón, me faltó acá la carga hidráulica de 43,33, que es para 90 litros por minuto, y finalmente para 120 litros por minuto, 37,15 metros de carga hidráulica. Por tanto, la curva de la bomba va a tener esta forma. Pero obtengamos ahora la curva para el sistema. ¿Ya? Que la curva para el sistema, voy a borrar acá, la curva para el sistema se va a regir según la ecuación de carga hidráulica, ¿cierto? De la demanda, que dijimos que era la altura, el diferencial de la altura de presión, que ya sabemos que no existe, más el diferencial de la altura de velocidad, que sabemos que no había velocidad 1, solamente había velocidad 2 al cuadrado, partido por 2g, ¿cierto? La carga de velocidad, más la altura estática, ¿cierto? De elevación total, que en este caso era el Z1, Z2 menos Z1, ¿cierto? Que era HI más HS, más la pérdida regular, más la pérdida singular. Nosotros eso lo calculamos delante de manera inicial, pero lo calculamos para un caudal de 1,5 litros por segundo y ahí determinamos cuánto era la carga hidráulica que requería el sistema, ¿cierto? Recuerden que utilizamos un caudal de 1,5 litros por segundo y calculamos tanto la velocidad como las pérdidas regular y singular, perdón, la carga de velocidad como la pérdida singular la calculamos en función de 1,5 litros por segundo. Esa es la demanda en carga hidráulica para tener un caudal de 1,5 litros por segundo. Pero en estricto rigor la carga hidráulica va a ir variando dependiendo del caudal que se le esté exigiendo, porque va a cambiar la velocidad y va a cambiar la pérdida singular. Por lo tanto, de manera general, determinemos cuánto es cada una de las componentes de carga. ¿Ya? Tenemos que la velocidad 2 al cuadrado partido por 2g, la velocidad es caudal partido por área, ¿cierto? Que caudal partido por área, dijimos delante y lo resolvemos que era 4Q dividido pi diámetro al cuadrado. Eso es la velocidad. Pero ahora tenemos velocidad al cuadrado, por lo tanto, elevamos al cuadrado dividido 2G. Recuerdan que la velocidad era caudal dividido área, y es igual a caudal dividido pi diámetro al cuadrado dividido 4, por lo tanto eso es igual a 4Q dividido pi diámetro al cuadrado. ¿Cierto? Que es lo que está ahí arriba. Por ende, al elevarlo al cuadrado, esto nos va a quedar 16 caudal al cuadrado, 2G por pi cuadrado, diámetro a la cuarta. Eso es igual a 16, la variable va a ser el caudal, dividido 19,6 por pi al cuadrado por diámetro a la cuarta, que era 0,045 a la cuarta. Y eso me va a dar 20.170 caudal al cuadrado. Entonces, con eso, vamos a reemplazar cualquier valor de caudal en esa ecuación y me va a dar la carga de velocidad asociada.
Por otro lado, HI más HS es constante, ¿cierto? Porque no va a depender de el caudal, y eso es igual a 32,7 metros. La pérdida regular, que nosotros sabemos que la ecuación es 10,665, ¿cierto? Por caudal elevado a 1,852, dividido el coeficiente C, que era 120, elevado a 1,852 por el diámetro, que es 0,045, elevado a 4,869, por la longitud total, que era 285,2 metros, que no depende obviamente del caudal. Eso me va a dar una ecuación que va a ser 1.277.211 por caudal elevado a 1,852. Y finalmente, la pérdida singular, ¿cierto? Que dijimos que era la sumatoria de los coeficientes de pérdida por la carga de velocidad, va a ser 11, que era la sumatoria de todos los coeficientes K, por velocidad al cuadrado partido por 2G, que eso ya lo calculamos, está arriba, ¿cierto? Es 11 por 20.170 Q al cuadrado. O sea, 242.040 caudal al cuadrado. Entonces aquí tenemos todas nuestras componentes de la función de carga hidráulica. H va a ser igual a la carga de velocidad, que es 20.170 Q al cuadrado, más, ¿cierto? H y HS, que es constante, que es 32,7 metros, más la pérdida regular, que es 1.277.111 caudal elevado a 1,852, más, me faltó espacio, lo voy a escribir aquí abajito, la pérdida singular, que es 242.040 caudal al cuadrado. Por lo tanto, con eso voy a poder determinar la carga hidráulica para cualquier valor de caudal para este sistema. Entonces, la carga hidráulica para un caudal de 0,5 litros por segundo, que son 30 litros por minuto. Obviamente tengo que evaluar la carga hidráulica acá en los mismos caudales que lo determiné para la bomba, ¿ya? Eso es igual a 0,0005 metros cúbicos por segundo, porque en este caso, este caudal, dentro de esta ecuación, está en unidades de metros cúbicos por segundo, recuerden. En ese caso, el caudal es, perdón, la carga hidráulica, que es lo que estoy determinando en función de la ecuación que tengo acá abajo, ¿cierto? En función de esta ecuación, estoy determinando la carga hidráulica. La carga hidráulica para ese valor de caudal sería 33,75 metros. Para caudal de 1 litro por segundo, que es igual a 60 litros por minuto, que es igual a 0,001 metro cubo por segundo, me va a dar una carga hidráulica de 36,51 metros. Para un caudal de 1,5 litros por segundo, o sea 90 litros por minuto, o sea 0,0015 metros cubos por segundo, voy a tener una carga hidráulica de 40,8 metros.
Y finalmente, para un caudal de 2 litros por segundo, que son 120 litros por minuto, o sea, 0,002 metros cúbicos por segundo, voy a tener una carga hidráulica de 46,56 metros. Por ende, si llevamos a este mismo gráfico estos valores que ahora son la demanda, ¿cierto? Esta es la oferta, la que tenemos ya dibujada en la oferta de la bomba. Ahora vamos a determinar la demanda del sistema. Por lo tanto, al llevar estos valores, nos va a quedar una cosa así. Para 30 litros por minuto, vamos a tener una carga hidráulica de 33,75 metros. 30 litros por minuto, una carga hidráulica de 33,75 metros. Más o menos por acá. ¿Ya? Para un caudal de 60 litros por minuto, vamos a tener una carga hidráulica de 36,51 metros. Más o menos por aquí. No sé. Para un caudal de 90 litros por minuto, vamos a tener una carga hidráulica de 40,8 metros. El gráfico no me quedó hecho muy a escala, así que estoy diciendo lo mejor que puedo. ¿Bien? Por ahí. Y finalmente, para un caudal de 120 litros por minuto, la carga hidráulica es de 46,56 metros. O sea, una cosa por acá. Por ende, la curva característica en este caso del sistema es esta. En ese punto de operación. Y ese punto de operación, cuando uno lo hace esto en un papel que esté milimetrado, ¿cierto? Se puede observar que el punto de operación es para aproximadamente 90 y algo, ¿ya?, litros por minuto. ¿Ya? El punto de operación, la intersección de ambas curvas, el punto de operación, el mejor punto donde puede funcionar el sistema, se da para un caudal superior a los 90 litros por minuto. Por lo tanto, en conclusión, para la pregunta que me dice, ¿es la bomba elegida por el mandante adecuada para este sistema? Lo que yo puedo decir es que para la demanda de diseño, que son los 90 litros por minuto, la bomba se encuentra levemente sobredimensionada, porque el punto de operación es por sobre los 90 litros por minuto. Por lo que es adecuada para el sistema, porque está sobredimensionada, es superior. Si fuera menor a los 90 el punto de operación, ahí estaríamos mal. Pero en este caso es superior, por lo tanto, estoy sobredimensionando la bomba, pero está levemente sobredimensionada. ¿Ya? No sé si quedan dudas con respecto al ejercicio. No, profe, todo claro. Ya, súper. Si yo le hago una consulta, ¿ustedes saben qué pasa con los otros alumnos? No, profe, yo no sé nada al respecto a mis compañeros. O sea, hablé recién con Felipe y me dijo que tuvo un problema con su internet y no se pudo conectar. Ya. Pero el resto no sé de nadie. Christopher, pero tú el curso de lo había aprobado, ¿o no? ¿Tú estás viniendo como oyente? No, para nada, yo lo había reprobado varias veces. De hecho, el curso más atrasado que tengo, me quedan 2 ramos para salir y este es uno de los 2. Yo tenía la idea que tú ya lo habías aprobado, este curso.
No, reprobé, había probado construcción hidráulica. Ya. Ah, Sí, ya, por eso debe tener la confusión. sí, ese fue el que me Ya, queda. ok. Ya. Estamos a 16. ¿Les parece que hagamos una clase más el próximo viernes y hacemos la prueba el 30? Porque estoy viendo que estamos faltas de ejercicio. Sí, estaría bueno. Ya, entonces, no sé si Emilio, ¿es posible que movamos la prueba para el 30? Sí, yo no tengo problema, profe. Ya, pues juntémonos entonces el 23 y hacemos más ejercicio. Y el día 30 dejamos la prueba, ¿les parece? Ok, profe. Ya. Repasen este ejercicio. Si es que no quedaron bien claros, repásenlo, repasen la materia y igual la idea es que el próximo viernes me traigan dudas con respecto a esto. ¿Ya? Ok. Obviamente, en virtud de lo corto que es el tiempo que tengo disponible para poder hacer este curso, vamos a reducir, digamos, el universo de ejercicios que puedo hacer. Estoy frito, o sea, no puedo preguntarles cosas que no he profundizado. Pero este ejercicio es bien completo para que entiendan cómo es el tema de las bombas. Revisen la grabación, yo la voy a subir hoy día, estudienla. Próxima clase vamos a hacer más ejercicios, y espero hacer uno o dos más, porque obviamente por el tiempo es un poco complicado, yo creo que puedo hacer dos. Eh, y nos preparamos con eso para el plan, ¿ya? Ok. Vale, gracias chiquillos, nos dejamos hasta acá. Hasta luego, profe. Buen día. Chao, gracias. Hasta Chao, luego, gracias. Pero gracias. Estén bien, chao, chao.